Buenas noches, mi nombre es Juan Peñalosa. eh, Hago parte del curso de Tecnología en Electricidad en la Universidad UPTC. En compañía del compañero William Niño, vamos a realizar una explicación de todo lo que tiene que ver con circuitos magnéticos, inductancias, materiales magnéticos, imanes y entre otros. Entonces, a continuación, vamos a explicar lo que son circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos pues, están constituidos eh, por varios elementos en los cuales los estamos representando característicamente de unos materiales y unas composiciones o configuraciones en los cuales se ha venido trabajando. Y pues acá tenemos un núcleo. En este caso pues tenemos un circuito magnético de una dona, ¿sí? Está constituido por eh, unas bobinas, ¿sí? Un enrollamiento de un cable esmaltado, un núcleo y pues en el cual se va a hacer necesario aplicar una corriente en mi circuito para que se genere un campo magnético y va a hacer que fluya a través de la sección transversal de mi núcleo, en los cuales pues está constituido por unas espiras, ¿sí? Unas espiras de enrollamiento de alambre. En este caso pues está relacionado por el número de vueltas, la sección de longitud del circuito, ¿sí? Eso depende de qué tan grande es el circuito. También tenemos la sección transversal del núcleo y tenemos pues un material que tenga una alta permeabilidad. Eso pues sería un material que permita que recircule pues el flujo magnético dentro de mi circuito. Esos serían como los elementos básicos para poder pues construir un circuito magnético. Tenemos por siguiente, pues tenemos qué es una inductancia, ¿sí? Una inductancia se podría decir que es como la cantidad de fuerza electromotriz, ¿sí? Es como aplicar una diferencia potencial. En este caso, pues tenemos acá una diferencia de potencial, se le aplican por mis dos terminales de mi enrollamiento y pues va a generar un campo magnético a través de la bobina, en el cual pues acá lo vamos a poder ver un poco más gráfico, donde tenemos una propiedad de la bobina que es inducir una fuerza electromagnética que es cambiante. ¿Cómo cambiante? Pues que genera unas líneas de fuerza que se generan dentro de las espiras y dentro de ellos pues se va a ver unas corrientes que van a ser contrapase uno referente a las otras, ¿sí? Entonces pues acá vamos a tener la corriente inducida, tenemos un campo magnético, corriente primaria y corriente inducida que se opone a la primaria, ¿sí? En lo cuales pues tenemos una inductancia con un factor de proporcionalidad que eso nos indica que podría oponerse a la corriente inducida que recorre la bobina. Eso depende de las características físicas de la bobina, el tipo de material y las dimensiones y la corriente que se le esté aplicando a mi inductancia. A mayor cantidad de esferas, pues se va a tener que la inductancia es mayor. En este caso, pues si nosotros tenemos mayor cantidad de espiras dentro de mi núcleo, pues vamos a tener una cantidad de inductancia mucho más grande. Si deseamos incrementarla, pues obviamente va a ir acompañado de un núcleo ferromagnético y pues eso lo que lo va a conllevar a que pues sea más potente mi inductor. Tenemos también lo que es mi flujo magnético, ¿sí? ¿Qué es el flujo magnético? Es el que te atraviesa un área, en este caso pues acá tenemos un área transversal y se nos forma dependiendo de un ángulo de inclinación que tenga el área. Eh,
Eso es lo que se le llama flujo magnético, es atravesar las líneas de fuerza una sección transversal de un área. Y por último, pues tenemos lo que son las inductancias con una propiedad característica que nosotros aplicamos una corriente, ¿sí? Y al enrollamiento le aplicamos una diferencia potencial, en este caso pues corriente alterna, le aplicamos una diferencia potencial y se nos va a generar dentro del enrollamiento unas líneas de fuerza, ¿sí? Entonces tenemos que la inductancia es la propiedad de la bobina, tenemos la corriente que pasa por la bobina y tenemos la corriente inducida de la bobina. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a contradecir una referente a la otra. Y esto nos podría decir que la inductancia nos da una idea de la cantidad de corriente inducida que se creará dentro de la bobina. Eso sería pues todo por el momento. Vamos a continuar con el compañero William Niño. Sí, señor. Listo, como les comentaba, el magnetismo, encontramos en la naturaleza un material llamado magnetita. Es una piedra imán que tiene propiedad atraer el hierro, el cobalto, níquel, entre otros metales. Esta propiedad se llama magnetismo. Bueno, ¿qué es un imán? Básicamente, un imán está constituido por dos polos, un polo norte y un polo sur. El imán nos sirve, o básicamente lo que hace es nos atrae ciertos materiales, como les comentaba anteriormente, el hierro, el cobalto, el níquel, y a su vez forma un campo magnético. Podemos decir que un imán puede ser permanente o temporal. El imán permanente es aquel imán que conserva el magnetismo de lo imantado. Y un imán temporal no conserva el magnetismo tras haber sido imantado. ¿Qué más le puedo decir de los imanes? Como le comentaba, tiene un polo norte y un polo sur. Los imanes atraen más las cosas alrededor de sus polos. Básicamente es eso. ¿Cómo funciona un imán? ¿O cómo funciona el magnetismo? Digamos que básicamente es como decir, en este tarrito aquí tengo flechitas para todos lados, cosas así. El imán lo que hace es coge los hacia un solo sentido, o sea, todos hacia un solo camino, y ahí es donde entraría a lo que llamamos el magnetismo, porque todas las flechitas van para un solo lado, entonces se hace formar un campo magnético. ¿Qué más le comento? Los campos, las líneas de campo. Eh, sí, me perdí. Las líneas de campo. El campo magnético, las líneas de campo magnético revelan la forma del campo. Las líneas de campo magnético emergen desde el polo que lo rodean, el imán, y van para otro polo. O sea, si están del polo, básicamente salen del polo norte y van hacia el polo sur. Son las líneas de campo. Y viceversa, van internamente. La fuerza del campo como en norte al polo es mayor donde están juntas las líneas. Comentando anterior. Puedo comentar, magnetismo está muy relacionado con la electricidad. Está rodeada de campo eléctrico y si como les comentaba, el magnetismo está muy relacionado con la electricidad. Una carga eléctrica está rodeada de campo eléctrico.
cuando ella está en movimiento. También de un campo magnético, esto es el campo eléctrico. Es una consecuencia relativa del campo magnético en el movimiento entre la carga que produce el campo y el magnetismo. La Tierra es un gran imán, o sea, está compuesto, es un ¿cómo les digo? La Tierra es un imán gigante que las líneas van de campo magnético, van del polo norte al polo sur y viceversa. El, el electromagnetismo lo descubrió o un experimento de nuestro amigo Ørsted. Él estaba haciendo un experimento con una brújula en una aula de clase y resulta que lo pasó por el autor eléctrico y él notó que la brújula ya cambiaba se desfasaba, o sea, ya quedaba diferente, o sea, quedaba con respecto al al cable por donde pasaba la tensión eléctrica. De eso podemos decir que una carga en movimiento crea un campo magnético en el espacio que lo rodea y una corriente eléctrica circula por el conductor generando un campo magnético. La intensidad depende de la intensidad de corriente eléctrica y la distancia del conductor. Un campo magnético creado por un conductor rectilíneo, podemos decir magnético creado por un conductor rectilíneo. Podemos decir que una corriente rectilínea crea magnético cuya intensidad incrementa al aumentar la eléctrica y disminuye al aumentar la distancia de respectivo del conductor. O sea, decimos que entre más largo el conductor va a disminuir el campo magnético. Si tenemos un conductor más corto, va a ser un poco más grande que el campo magnético. También tenemos campos magnéticos creados por espiras. Un campo magnético creado por espira básicamente es cuando tenemos un pedazo de alambre enroscado sobre un núcleo de hierro. Ahí tenemos una espira. Básicamente el campo magnético circula en la corriente eléctrica, aumenta al incrementar la intensidad de la corriente eléctrica. Eso es básicamente en una espira. Cuando tenemos un campo magnético creado en una solenoide, que una solenoide es una bobina más grande con más vueltas de espiras, tenemos básicamente un campo magnético un poco más grande y al elevar la intensidad de la corriente aumenta, y al aumentar el número de espiras y al introducir un trozo de hierro en el interior se forma una bobina o un electroimán, o sea, lo que conocemos comúnmente como con las cantoneras, que casi todo el mundo las conocemos, o los portones que usted necesita para abrir desde ciertos puntos, los portones de las oficinas para no estar abriendo las puertas, las coloca mucho ahí, entonces te coloca un pulsador, es lo que hace el efecto a lo que la bobina se energiza, entonces suelta el seguro y se puede abrir las puertas. Básicamente ahí donde estamos las cantoneras o los solenoides. En una solenoide se usa en una cantonera. ¿Qué más le puedo decir de los? Bueno, más o menos hasta ahí. Después de ahí vamos a hablar de las corrientes inducidas. Ahí también vamos a trabajar con imanes. Nuestro amigo Faraday hizo unas pruebas con un galvanómetro, unos imanes y unas bobinas. Él empezó con una bobina pequeña
un imán pequeño y él, al cruzar el imán, al pasar, digamos, este es el imán, está la bobina, y al pasar el imán acá, frecuentemente él veía que en un galvanómetro marcaba o sea, había actividad, marcaba un rango. Él experimentó, buscó un imán más grande y al presionarlo más, vio que le marcaba más en el galvanómetro, tenía más rango de medida. Igualmente, todo ese principio de nuestro amigo Faraday se usa hoy en día en la conducción, la corriente eléctrica, digamos, para generar lo que son los generadores, estamos aplicando las corrientes inducidas. ¿Un generador qué es? Bueno, prácticamente, ¿cómo generamos la corriente? Pues trabajamos con un imán y una bobina. Eso es lo que se hace. Entonces, digamos, la bobinita entra acá y acá le aplicamos un torque con algo, con un motor, con una turbina, con lo que sea. Y al girar esto, entonces ahí vamos a generar a básicamente en eso estamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos qué podemos aplicar? La aplicamos, como está diciendo, en los alternadores y en los dinamos. Bueno, un rectificador que su nombre lo indica, nos transforma la corriente alterna, o sea, nos la rectifica, cada redundancia. ¿Qué es un transformador? Un transformador nos consta básicamente de un núcleo de hierro en el cual le colocamos dos devanados, uno principal y uno auxiliar. En algunos, bueno, en varios transformadores se utilizan otros devanados secundarios, terciarios, y dependiendo de la cantidad o de la cantidad de ramales que necesitemos sacar de tensiones. O sea, digamos, por ejemplo, en el devanado primario es donde la tensión más, y la usamos para colocarle la carga que vamos a mantener o a suplir. Como les comentaba, hay otros bobinados, que es el terciario o el cuarto bobinado, es para si necesitamos un voltaje más exacto, poderlo variar con los TAP, que trae un transformador. Y creo que, bueno, por último, el motor eléctrico. Un motor eléctrico nos trabaja también con un imán, con un bobinado, y prácticamente es el mismo principio, el mismo funcionamiento. O sea, la bobina tiene un rotor interno, y ahí solamente que se le aplica una tensión para que él gire. O sea, es la misma fenómeno, pero al inverso del generador. Creo que más o menos hasta ahí sería lo de imanes. Siga, don Juan. Bueno, sí, lo que dice el compañero William, pues tiene toda la razón. Pues, gran parte de todo lo que hoy en día, pues, el funcionamiento de la electricidad, pues parte de los imanes, de los electroimanes. Entonces nosotros podemos concluir, bueno, hay que agregar algo, William, nos hace falta también lo que son materiales magnéticos. No sé si lo puede explicar. Son materiales que pues funcionan muy bien cuando se les aplica un campo magnético, eh, en el cual pues son altamente conductivos, y pues su característica o su propiedad no se afecta con los campos magnéticos. Bueno, continuamos. Vamos a continuar referente a los materiales magnéticos, que tienen unas características específicas, eh, tal como el primer caso, pues tenemos el hierro, que es un material ferromagnético,
y pues es bastante común encontrarlo. Tenemos el cobalto, que es un material blando, propiedades ferromagnéticas altas, el níquel, que es un material transaccional de color blanco amarillento y es muy útil es un conductor de electricidad. Tenemos el bismuto, que es un elemento químico metálico, es bastante escaso. El germanio es un semimetal de color blanco grisáceo, resistente a los ácidos, que presenta una misma estructura cristalina a un diamante. Tenemos el grafito, que forma de preparación del carbono junto al carbón y el diamante. Tenemos gases nobles como halógenos, son conjunto de elementos de la tabla periódica que presentan una baja reactividad en cualquier otra sustancia, por lo que a menudo se denominan inertes, el helio, el argón, el criptón, el neón, entre otros. Tenemos el magnesio, aunque no es muy no se encuentra eh, libre en la naturaleza, sino que pues tiene que hacer algunas combinaciones. Tenemos la ferrita, que es un material cerámico que es muy responsable y potente en los campos magnéticos. Y por último tenemos el acero suave, que es una aleación del hierro y otros elementos metálicos. ¿Qué podemos concluir? Eh, Podemos concluir que pues gracias a todos estos materiales y equipos desde su inicio, pues gracias a eso ya tenemos hoy en día pues generar energía eléctrica por medio de campos magnéticos, podemos transporte como los trenes que pues utilizan levitación magnética, alcanzan grandes velocidades y son muy estables. Entonces, gracias a eso pues tenemos grandes características que hoy en día pues al día de hoy pues se están desarrollando y creería que cada día que pasa pues se va a tratar a optimizar y pues mejorar la calidad de ese funcionamiento y hacerlo un poco más rentable y útil para la sociedad. ¿Listo? Muchísimas gracias. En compañía del compañero William Niño, nos despedimos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.